Nos vamos a ir a un lugar fantástico, nos vamos a ir a un recorrido por uno de los grandes ríos europeos, nos vamos a ir a conocer el Rin y todo lo que guarda Celosa en los dos márgenes del río que vamos a descubrir hoy como Patrimonio de la Humanidad con Carlos Olmo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, un nuevo Patrimonio de la Humanidad maravilloso, de esos que gusta recorrer despacio, quizás en barco, en bicicleta, andando, porque nos ofrece todas esas posibilidades y nos va a descubrir miles de lugares emblemáticos y diferentes. Sí, incluso las puedes combinar, porque yo, por ejemplo, recorrí en barco los 65 kilómetros, que es la sección del río de los 1.200 y pico, casi 1.300 que tiene. Esos 65 son los que son Patrimonio de la Humanidad, y ahora contaremos por qué, y que van entre Koblenz, Coblenza y Bingen. Y la vuelta la hice en tren que va por todo el borde del río y que es un recorrido paisajístico maravilloso, pero la puedes hacer también en bicicleta, porque además hay opciones que te permiten subir al barco con la bicicleta, te bajas donde quieres, haces un recorrido, vuelves a subir al barco, o sea que está muy bien pensado y muy bien organizado para disfrutar al máximo esa zona del Rin, que es el valle alto, el curso medio del Rin, y que realmente es un lugar absolutamente único en el mundo. Decenas de castillos, también viñedos, pequeñas poblaciones, como nos está contando Carlos Olmo, el director de Vagamundos, como por ejemplo Coblenza, Bingen o también Rudelsheim, sí, que también es otra de las poblaciones que hay que visitar. El comienzo es Coblenza, el final es Bingen, de esos 65 kilómetros, pero es que en ese curso del río, el recorrido, menos mal que los barcos lo hacen muy lentamente, porque es que si no te perderías cosas, porque son 60 fortalezas y castillos y 40 ciudades pequeñas, porque eso es una de las cosas que a mí me gusta más de esa zona del Rin, que evidentemente fue y es todavía una zona muy pudiente, porque por ahí pasaban las mercancías de media Europa. El Rin nace en Suiza, nace en las montañas de los Alpes y desemboca en Holanda, en los Países Bajos, en el Mar del Norte. Recorre seis países, entonces ha sido la gran arteria fluvial de negocio y de economía durante muchos siglos. Cómo me gusta descubrir este nuevo Patrimonio de la Humanidad, comenzar esta sección con otro de nuestros grandes protagonistas, otro de los grandes líderes del sector turístico y de la información de viajes de este país, y cómo me gusta hacerlo precisamente con este reportaje. El tramo de 65 kilómetros del Valle Medio del Rin, con sus castillos, ciudades históricas y viñedos, ilustra gráficamente la larga historia de la participación humana en un paisaje natural, espectacular y variado. Está íntimamente asociado con la historia y la leyenda y durante siglos ha ejercido una poderosa influencia sobre escritores, artistas y compositores. La ubicación estratégica del espectacular tramo de 65 kilómetros del Valle Medio del Rin, entre Koblenz, Rudelsheim y Bingen como arteria de transporte, y la prosperidad que esto engendró se refleja en sus pequeñas ciudades, los extensos viñedos en terrazas y las ruinas de los castillos que una vez controlaron el comercio. Como ruta de transporte, el Rin ha servido de enlace entre las mitades sur y norte del continente desde tiempos prehistóricos, permitiendo el intercambio comercial y cultural que a su vez condujo al establecimiento de asentamientos, 60 ciudades y 40 castillos y fortalezas durante un periodo de un milenio. A finales del siglo XVIII, el crecimiento de la sensibilidad hacia las bellezas de la naturaleza y el paisaje físico, a menudo dramático, del Valle del Rin Medio, atrajo fuertemente al movimiento romántico. Espectacular, como lo es, por ejemplo, uno de esos puntos que es emblemático en este recorrido, que es Loreley. Sí, la famosa leyenda de Loreley, la sirena de río, ¿no? Eso es. Una leyenda que, como tantas otras, es la de una mujer despechada porque su amante la abandona y entonces ella se suicida y se convierte en un ser que atrae a los marineros en una de las zonas más estrechas del río, porque ahí el río
no tiene más de 140 metros de ancho y menos de 20 metros de calado, entonces es una de las zonas más delicadas. O sea que históricamente ha habido bastantes barcos que han encallado y que incluso se han hundido, y eso ha generado esa leyenda de que es la sirena del río que llama a los marineros para que embarranquen en sus laderas. Pero es que luego decíamos antes que el río sobre todo se desarrolló por el comercio, conectando el norte y el sur de Europa, pero es que luego, por suerte, también se amplió mucho con todo lo que fue el llamado movimiento romántico. Grandes compositores como Wagner pasaban épocas por allí y se inspiraron en sus pueblos y en sus fortalezas. Escritores como Víctor Hugo, también grandísimo escritor, era considerado uno de los líderes también del movimiento romántico, y pintores, por ejemplo, como el británico William Turner, que fue también un pintor precursor del impresionismo, pues también se inspiraron mucho en lo que es las riberas del río. Y cómo no hablar también de sus vinos. Mi vino favorito de los que se producen en Alemania es el Riesling, y allí prácticamente se puede decir que lo puedes consumir del viñedo a la mesa. Con todo lo que nos has contado, evidentemente son más que suficientes las razones para convertirlo en patrimonio de la humanidad, pero nos decías antes, luego os voy a contar por qué es patrimonio de la humanidad. Sí, efectivamente. Bueno, los patrimonios de la humanidad muchas veces están determinados por la cuestión natural, y evidentemente esta zona del río es de una belleza enorme, pero es que estamos hablando de que esto es un patrimonio mixto, porque aquí se aúna naturaleza y cultura. Entonces, en ese sentido, el ser humano ha modificado de una manera enorme todo lo que es el curso del río, especialmente estos 65 kilómetros entre Coblenza y Bingen, pero es que todos esos desarrollos causados por el hombre le han añadido un valor a lo que es el valor de naturaleza. Entonces, por eso este patrimonio de la humanidad es lo que se llama un patrimonio mixto, cultural y natural. Cuando tuve la oportunidad de hacer ese crucero por el Rin y ver todas estas poblaciones, ver todas estas castillos que se van... Porque claro, estas fortalezas no tienen mucho que ver con los castillos que nosotros tenemos en la mente precisamente de España y de la época medieval, ¿no? Son otro tipo de fortalezas, casas muchas veces enormes, pintadas de colores, que son las propias fortalezas del Rin, son diferentes. Sí, efectivamente, o sea, estamos hablando de familias que se hicieron muy ricas, pues cobrando tributos a su paso por el río de las mercaderías que navegaban por allí. Y que todavía lo hacen, ¿eh? Y que todavía se pagan impuestos, por supuesto. Lo de los impuestos está siempre en todas partes, no desaparece. Y bueno, y esas familias, obviamente, pues con esos castillos fortaleza, pero que eran residencias, pues querían demostrar a la gente su poder. Y por suerte, insisto, muchos de esos castillos quedaron abandonados en su momento y eran ruinas, pero gracias al movimiento romántico y a pues, todo lo que eso atrajo de turismo, porque esto es un lugar turístico desde el siglo XIX, desde que comienza el concepto del viaje como no obligación, sino como placer. Entonces empezó a atraer primero a intelectuales, artistas, pintores, escritores, músicos, y luego pues ya a aristocracia, a gente que venía a disfrutar simplemente de un buen río, de una gastronomía y de esos lugares maravillosos. Os voy a dar un consejo. Antes Carlos decía y hablaba precisamente de que es un producto turístico que hay que disfrutar despacio, lentamente, y que gracias a que los barcos van muy despacito se puede contemplar toda la magnificencia que tiene. Hacerlo, pero desde arriba, desde la parte alta del barco. No os quedéis en los camarotes, no os quedéis en la parte de dentro. Subid y mirad a la derecha e izquierda, porque todos esos castillos van surgiendo generalmente entre naturaleza. Hay que vislumbrarlos bien, hay que levantar la cabeza y mirar la grandeza, tanto de esas construcciones como del ámbito natural que la rodea. De verdad, es un momento de placer, es un momento de disfrute, es un momento extraordinario y una experiencia única, un crucero por el Rin para descubrir todos estos castillos y este tramo del que nos está contando Carlos Olmo, patrimonios de la humanidad. ¿Cuál es la mejor manera de llegar, Carlos? Bueno, Coblenza es una ciudad de las más grandes de toda esa zona. Además tiene algo muy característico y que ahí confluyen los ríos Mosela y Rin.
Entonces el Mosela ahí, o el Mosel en español, es un afluente del Rin y bueno, pues ese recodo que hace es absolutamente encantador. Ahí también en la propia Coblenza, cruzando el río, hay una fortaleza inmensa, enorme, que es también patrimonio de la humanidad. Y la propia ciudad de Coblenza, para mí, aúna un estilo clásico alemán, pero al mismo tiempo es una ciudad que se ha modernizado muchísimo, con un museo de arte contemporáneo espectacular. Y bueno, pues ese podría ser el lugar para llegar. De inicio, ¿no? Y esos 65 kilómetros los haces perfectamente, eso, un recorrido en el barco de día. Yo lo recorrí durante el día, tuve la suerte de tener un día absolutamente primaveral, era mayo, y terminó en Bingen. En Bingen me alojé, dormí allí y al día siguiente regresé a Coblenza en el tren. Pero es que si ya haces el crucero largo, que es el que creo que hiciste tú, entre Basilea, que ahí comienza la parte navegable del Rin, y por ejemplo pues hasta Ámsterdam Colonia, incluso, o incluso puedes llegar a terminar, más sí. o menos es una semana. Entonces ahí tienes tiempo de ver todo lo que es el Rin, pasando por hasta 6 países si lo haces completo. Entonces, bueno, pues eso, cualquiera de las dos opciones te permiten, pues con mucha más calma, con mucha más tranquilidad, o pues eso, hacer específicamente, que fue lo que hice yo, la parte del río que es patrimonio de la humanidad. Carlos, sabes que siempre me gusta, para terminar, preguntarte ese lugar casi secreto para ti. Más que secreto, es ese lugar en el que, bueno, como comentamos muchas veces, nos gusta sentarnos y ver pasar el tiempo. Y es esta fortaleza que ahora mismo tengo que reconocer que no me viene el nombre, porque los nombres alemanes ya sabéis que son muy difíciles de pronunciar, pero que está justo en el otro lado del río, del Rin, enfrente de Coblenza, y desde ahí, desde la fortaleza, aparte de visitar el museo y ver ese enorme castillo que justo está ahí por alguna razón, ahí confluían el Mosela y el Rin y era un punto estratégico. Y ahora, por suerte, es algo que es un museo, es totalmente pacífico, y vas allí, te sientas, tiene una cafetería muy agradable y ves pasar los barcos tranquilamente, ves toda la ciudad de Coblenza. Es un lugar que te da paz y armonía. Somos equipo, ¿no? Totalmente. Eres Bernstein. Claro, así es lo que he dicho yo ahora mismo. Oye, Carlos, para terminar, ese sentimiento, esa magia que te viene en el alma, ese recuerdo que tienes maravilloso de este patrimonio de la humanidad. Bueno, pues el de sentarte, pues eso, en una terraza, tomarte una copa de vino Riesling bien fresco, ese vino que es a veces un poco dulce, que para mí, pues en una copa de vino, pues tienes toda la esencia de ese valle del Rin que produce vinos desde hace más de 1000 años. Es una cultura que hay otros países con más tradición vinícola en Europa, como España, como Italia, como Francia, pero específicamente esa zona del Rin, esa zona del río en Alemania, produce vinos hechos con mucho amor, con mucha pasión y desde hace más de 1000 años. Ha sido un nuevo patrimonio de la humanidad. Lo hacemos con el mayor experto en este país en esta materia. Patrimonios de la humanidad con la firma de Carlos Olmo, el director de Vagamundos, que hoy nos ha llevado hasta el Rin para disfrutar de uno de los trayectos más bonitos, más intensos y desde luego inolvidables que un viajero puede realizar.